Esta es una de las más famosas fotografías de Robert Lebeck, fotógrafo, fotoperiodista y fotógrafo alemán que aborda el tema de la guerra una vez que regresa del frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, donde fue hecho prisionero. Esta niña resume para mí todo lo que sucedió con esa generación, ¿no? Esa generación que sobrevivió a la guerra, al desastre absoluto a la que le llevó el nazismo, ¿no? Ese fascismo total que pretendía, como dije en un programa anterior, llevarse consigo al pueblo alemán en su propia destrucción. Sin embargo, pues sabemos cómo fue el desarrollo de Alemania posterior a la guerra, cómo fue el plan Marshall que sucedió. Pero la poética que vemos en esta fotografía es de unos niveles tan profundos como los alcanzados por Rossellini en Berlín Año Cero. Voy a hablar de dos Roberts, entonces un Roberto y un Robert alemán y un Roberto italiano. Y voy a hacer algún tipo de referencia con lo que entendemos pues por desgracia y sobrevivir. Cuando hablamos de nuestros niños del futuro y todo lo demás, pues nos encontramos ante niños cortando la luz, la poca luz en su juego, la poca luz que entra pues a las naciones que han sido aniquiladas prácticamente o sometidas a una reducción total de su espacio anímico. Esta foto bien puede ser en Hiroshima, en Nagasaki, como bien pudo haber sido en Rotterdam, como bien pudo haber sido en Buenos Aires, en los bombardeos que hubieron en los años 50, en el centro. Miren al fondo, hay unos niños que están jugando a la guerra todavía. Es lo único que conocieron, entonces están jugando a ella. La niña en primer plano pues hace también la poética de Robert Lebeck con respecto a lo que es la luz, ¿no? Es la luz la que hay que cortar. ¿Qué se está intentando cortar ahí? La luz de la mirada nuestra, la luz de la historia, la luz de la mirada la mirada de detalle que hace el mismo fotógrafo. Esta también podría ser una Alicia en el País de las Maravillas o el mundo de Oz, ¿no? La protagonista, pero es una niña alemana en 1945 entre las ruinas, en un viejo apartamento destruido, intentando cortar la luz que entra de alguna manera ambigua, porque no se sabe lo que dije anteriormente, qué luz es la que entra ahí. Es una maravilla porque para mí es una de las fotografías que más resume lo que es el trabajo de la fotografía. El blanco y negro perfecto, con todos sus contrastes, realza algo que pareciera hecho en un sueño y no es un sueño. La composición de los niños de fondo es impresionante. Pues les cuento que esta fotografía tuvimos la fortuna de encontrarla en una venta de antigüedades aquí en San Juan, en la zona de Bayamón. Y pues qué maravilla fue verla. En cuanto la vi fue una cosa que me llamó no solamente poderosamente la atención, sino que fue como caramba, o sea, yo he sido un lector tremendo de la guerra, más por los hechos de destrucción, sino más por el hecho de cómo sobrevive el alma humana, cómo se sobrepone a esa debacle, ¿no? También aquí en esta fotografía está a la vez Oscar Matzerath, del Tambor de Hojalata, de Günter Grass. También está, como decía, Roberto Rossellini, en su personaje, el niño que aparece en el personaje, en la película, que es sobre una familia que sobrevive a la guerra y no hayan cómo alimentarse, ¿no? Edmund, el niño protagonista, también quiere sumarse a cómo hacer llegar comida a la casa. El papá está muy enfermo
y prácticamente se pasa con la frustración de no poder ayudar al sustento de la familia, y Edmund va en busca de la ayuda y pide consejo a su maestro, que resulta ser un pedófilo. El maestro, con tal de hacer que el niño se acerque a él, le da un disco de Hitler para que lo venda a las tropas de ocupación, pues estadounidenses, inglesas, que están buscando souvenirs de guerra, ¿no? Es un discurso de Hitler que tiene intacto, y le dice: anda, ve, y el mercado negro lo vas a vender, ¿no? Pues la cosa es que el niño va, y el papá al final se sigue empeorando, y el mismo maestro le dice a Edmund que sería mejor que se muriera su papá, porque está haciendo una carga, y que en tiempos de que sobrevive el más fuerte, que se tiene que sobrevivir el más fuerte, sería mucho mejor que muriera, ¿no? El niño entra en una etapa de desesperación, un momento en la película, y envenena al papá. Hay una cercanía muy profunda entre Oscar Matzerath y este niño Edmund de Rossellini, porque Oscar Matzerath ve como su papá, en el tambor de hojalata, en el momento en que los soviéticos están entrando y ellos están revisando a todos los del partido nazi que han quedado, el papá se da cuenta que tiene el pin del partido nazi, se lo arranca para que no lo miren los rusos y se lo traga con todo y la aguja. Es una de las metáforas más fuertes que tiene, de las tantas, pero una de las más cruciales de la novela de Günter Grass, porque se traga el partido y el partido tiene el pin, ¿no? El gancho que lo rasga y lo rompe y lo mata. Qué mejor forma de resumir esto con esta imagen, Günter Grass. Y en el caso de Rossellini, el niño Edmund mata al papá, lo envenena por siguiendo el consejo del maestro, que es mejor que esté muerto, ¿no? Vemos entonces dos cosas ahí. Vemos dos nuevos ciudadanos que están matando al padre. Están matando al padre tanto como la película esta bellísima que se hizo de una granja, de una aldea alemana, en la que los niños están siendo secuestrados. Quiero recordar el nombre, pero es muy reciente, está filmada en blanco y negro. Voy a hablar de esta posteriormente, pero sí, esta generación de los niños matando al padre está ahí, tanto en el Rossellini como en Günter Grass. Para hacernos más cercanía a nuestro entorno de los niños en medio de la debacle, podemos tener en Honduras a Cipotes, de Ramón Amaya Amador, que hace una versión muy nueva recientemente. Y también está mi amigo Ángel, la película de Cafati, ¿no? Que puede describir un tanto sobre esa imagen de la eterna ruina en que hemos crecido nosotros. Y hemos crecido nosotros, lo hablo porque, aparte de la fantasía y de todo el juego que subsiste por inercia de la imaginación en el niño, no nos hemos dado cuenta que el país ha estado en un proceso de triadora, en la cual los gobiernos que han existido lo que han enmarcado es, o a lo que se han dirigido es a construir ruinas, a sostener ruinas, a maquillar ruinas. Es como que su propósito principal es conservar ruinas. Trabajan mejor que los conservadores de las ruinas antiguas en Roma o de las ruinas en Tenochtitlán. Estos conservan la ruina ciudadana. Entonces hemos crecido en medio de ruinas ciudadanas. Por eso me atrae mucho mencionar a Robert Lebeck en este momento y a Rossellini, y por supuesto el caso de Cipotes. También hay una película que debo de sugerirles. Están estas películas, Berlín, Año Cero, y Berlín, Año Cero, sobre todo está en YouTube. Hay que buscarla, aquí está, antes, para que den un repaso a estas ideas, ¿verdad? También está en YouTube
Rodrigo No Futuro, una película colombiana filmada en Medellín en los años 90, cuando el punk era y por eso traigo la camisa de Clash, cuando el punk era la fuerza expresiva de la juventud, como es en este momento que decía anteriormente el reggaetón en las calles de Medellín. Yo fui testigo en las comunas más arriba de la ciudad, todo, en cada esquina reggaetón por todos lados, ¿no? Pero en los 90 era el punk. Cada barrio quería tener su banda de punk. Y Rodrigo, el personaje, quiere ser el mejor batero de una banda de punk. Termina haciendo lo que termina siendo Edmund, el niño de Rossellini en Berlín Año Cero, suicidándose porque la misma palabra de la película Rodrigo No Futuro nos lo está diciendo. ¿Qué había más allá? ¿Qué había más allá en la vida de Rodrigo en medio de la vorágine de las batallas de la guerra civil en Colombia y de la guerra del narco y de las pandillas y todo esto? Y él queriendo ser el batero de The Clash, por ejemplo. También en Cipotes, si no hay un suicidio, pero sí adelanta la anomia que está viviendo actualmente en Honduras, donde la pobreza y la miseria que ha creado la dictadura como forma de ruina ciudadana ha llevado al suicidio a muchísimos jóvenes del área rural en el país y del área urbana, de gente estudiada, de gente que ha tenido el compromiso de superarse tanto en las formas del arte como en las formas de la educación, ¿no? En el área rural hondureña el suicidio es alarmante, muy alarmante, y no nos damos cuenta. Es decir, hay miles de Rodrigos No Futuros latentes en Honduras, y ya puedo contar hasta docenas de personas que de una u otra forma llegué a conocer, que llegó al punto que la anomia lo llevó a la fatal decisión del suicidio, ¿no? Pues si en Cipotes de Ramón Amaya Amador no vemos un suicidio, si vemos lo que puede venir y vemos el suicidio general de un país. Prácticamente la dictadura ha llevado al suicidio a esa ciudadanía de fondo, que ha estado sosteniendo la militarización, que ha estado asfixiándose bajo el peso de una maquinaria del latrocinio, ¿no? Terminó diciendo que el neorrealismo que se dio en los años de la guerra, posteriores a la guerra o posteriores a la Segunda Guerra Mundial, desde Rossellini a otras expresiones, Pasolini sobre todo con Las Noches de Sodoma, ¿verdad? Es algo que se puede vivir, palpar de manera directa en Tegucigalpa. Honduras, Tegucigalpa sobre todo, ha retrocedido a tal nivel de que solo imaginándola en la simbolización del arte puede tomar forma de nuevo hacia una idea de civilizatoria, digamos, y es el deber de todos los artistas crear, sobreponerse a toda esa ruina que estoy hablando para encontrar las conexiones con la nueva Honduras que deberíamos hacer, independientemente de que no se logren los objetivos políticos inmediatos, que es sacar la dictadura. Hay fotógrafos impresionantes en Honduras que quisiera después hablar detalladamente de él, que han hecho fotografías incluso del nivel de Robert Lebec. Delmer Membreño, por ejemplo, tiene una serie de fotografías que quiero mostrar luego, que no se alejan de esta maravilla de fotografía, ¿no? Pues continuaré hablando sobre ello y pues indagando sobre estas conexiones, ¿no? Robert Lebec, Roberto Rossellini, Delmer Membreño, Honduras, con fotoperiodista con Robert Lebec, Cipotes en la novelística hondureña con Ramón Amaya Amador, hablaba del tambor de hojalata con Oscar Matzerat y todas las situaciones que se viven ahí, y todas estas marcos donde los niños
porque Rodrigo también, el colombiano del Rodrigo No Futuro, también está ahí. Encontraron un callejón sin salida o una apertura hacia sus propias necesidades de crear en otras dimensiones, ¿verdad? Sobre todo los directores y los novelistas que crearon estas historias y que dirigieron estas historias proponen quizá de que el ser humano debe sobreponerse a toda esta idea que dicta todas las dictaduras globales, el fascismo posterior, que a pesar de todo, lastimosamente, a pesar de las ruinas supuestas en que quedó el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, quedó más vivo que nunca, que se trasladó de continente, que se creó en Estados Unidos el nazismo y siguió hacia Alemania y rebotó y volvió hacia el continente, donde ahora se lanza un espectro fascista horrendo que hay que vencer, y que The Clash también en sus álbumes expresó a través del punk, en su disco Sandinista y los otros discos memorables de ellos, ¿no? Soy Fabricio Estrada, suscríbanse, sigamos hablando acerca de todas estas cosas que me causan, me dan paso para hacer análisis de esta forma de contrastes. Y pues, eso soy yo. Y también únanse también a mi podcast Bitácora del Párvulo, a través de la plataforma evox.com. Estoy escribiendo y narrando historias, produciendo historias que están tanto en mis libros, en mis crónicas inéditas, como en mi libro de cuentos inéditos, y además otras cosas. Nos vemos entonces. Seguimos.